La paz de Dios a todos mis hermanos, a cada uno de ustedes. Saludamos a siervo del Señor, nuestro hermano Abraham Cortés, nuestro pastor presbiterial. También saludamos a nuestro hermano Antonio Yahuaca, pastor adjunto del presbiterio. Así a cada pastor, a cada hermano, hermana que son líderes de los jóvenes, de los intermedios. Saludamos a cada uno de ellos, que el Señor les bendiga también, especialmente a la juventud, a los intermedios, a cada uno de ustedes. Les damos un saludo en el nombre del Señor Jesús. También así agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da, jóvenes, de estar aquí con ustedes a través de este medio. Vamos a abrir la palabra de Dios para dar inicio. Eh, pues quiero que me acompañen a leer allá en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 3, versículo 10, eh, algo que han estado pues leyendo tal vez a través de los temas o en el estudio que ustedes están haciendo por su propia cuenta de estos libros del profeta Samuel. Y la palabra de nuestro Dios nos dice: y vino Jehová y se paró y llamó las otras veces a Samuel, Samuel, dice ahí. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Eh, pues un texto tal vez muy conocido por ustedes, jóvenes y hermanos. Habla, porque tu siervo oye. Y pues estamos en esta temática, hermanos, en ese llamamiento, en esa generación Samuel, en ese llamamiento de Samuel al servicio del Señor. Vamos a analizar esta charla, hermanos jóvenes intermedios. Le hemos puesto por nombre: Dios provee líderes en medio del caos. Dios provee líderes en medio del caos. En medio de la problemática, en medio de la crisis, Dios se provee de líderes para honra y gloria de su nombre. Samuel, cuyo nombre significa nombre de Dios, fue dedicado a Dios por su madre. Vamos a repasar un poco de lo que ya ustedes han escuchado a través de los temas, la historia. Ana, como parte de una promesa que hizo antes de que naciera, pues ella dedicó a Samuel al Señor, ¿verdad? Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 11. Ana había sido estéril y oró con tanto fervor por un hijo. Dios le concedió a Ana su petición, y ella, fiel a la promesa, Ana dedicó a su hijo, a Samuel, al Señor. Esto lo encontramos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, lo cual podemos observar en la pantalla. Dice: hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva. Encontramos ahí pues lo que ella le dice a nuestro Dios. En ese análisis, jóvenes, de estos libros de Samuel, encontramos a Samuel como el último juez, un periodo de varios años donde se fue degradando la vida espiritual de aquel pueblo de Israel. Fue en decadencia, en lo cual hemos analizado, visto, hermanos, cómo aquel pueblo hacía lo que bien le parecía, lo que ellos querían, lo que ellos pensaban que estaba bien según su pensamiento, su antojo. Esto nos recuerda en los tiempos que estamos viviendo, donde ahora, al parecer, pues las personas hacen como quieren y según su pensamiento, según su idea. Amén. Después que Samuel fue destetado, probablemente alrededor de los 4 años de edad, fue llevado al tabernáculo a servir a las órdenes del sacerdote Elí. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículos 22 al 25. Ahí encontramos esta referencia.
Incluso de niño Samuel se le dio su propia túnica. Tradicionalmente, los hijos del sacerdote heredarían el ministerio del padre. Sin embargo, los hijos de Elí, Omni y Fines, eran impíos, ya que eran inmorales. Podemos encontrar pues la descripción, algunos de mis hermanos en sus temas han hecho referencia a la vida de estos tres personajes del padre, ¿verdad? Que era Elí, sacerdote, encargado, líder espiritual del pueblo de Israel, y de cómo su conducta joven de este varón no era correcta delante de Dios y no era bien vista por el pueblo. Aparte, le hacían referencia a su padre, de sus hijos, del comportamiento de ellos, y dice la escritura que no hacía nada para corregirlos o para reprenderlos de su mala conducta. Estamos viendo aquí que este líder, pues, estaba muy lejos de una comunión íntima con Dios. Se había perdido la visión en aquel tiempo. Amén. El libro de Samuel nos lo refiere. Encontramos el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17 al 22, nos hace referencia de la conducta de estos personajes, cómo ellos se conducían de una manera incorrecta, impropia, de lo que Dios les había llamado. No era cualquier cosa joven, no eran ellos cualquier persona común, eran una persona, habían sido ellos escogidos, perdón, para servir al Señor. Ellos habían sido escogidos de una tribu especialmente para el servicio de nuestro Dios. Era un llamado muy especial, pero ellos ya habían olvidado todo aquello, ya no le daban la importancia a ese llamamiento, a esa, pues podríamos decir cómo Dios los escogió para hacer ese servicio tan especial. Se habían corrompido. Mientras tanto, Samuel continuó creciendo en estatura y en gracia para con el Señor y con los hombres. También nos hace referencia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 26. Usted puede leerlo. Nos da la referencia. Si usted está buscando en la palabra de Dios, podemos buscar capítulo 2, versículo 26 nos da referencia, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amén, gloria sea nuestro Dios. Joven, hacemos referencia a todo esto diciéndote que Dios quiere líderes juveniles. Dios quiere líderes intermedios. Dios tiene el poder para levantarte en medio del caos, para que glorifiques y alabes su nombre, para que seas instrumento en las manos de nuestro Dios. Él quiere glorificarse en tu vida, solamente que tú estés dispuesto a que Él obre en ti. En una época en que las profecías y visiones escaseaban, Samuel escuchó lo que en un principio creyó que era la voz de Elí. Pensaba que era el sacerdote que le hablaba, que lo estaba llamando durante la noche. Aunque el joven Samuel ministraba en el tabernáculo, todavía no conocía al Señor. Nos dice la Escritura que todavía no le había conocido. Cuando aquella voz le habla, cuando Dios le habla, primeramente él piensa que es Elí, quien a él era, pues de alguna manera, su líder, el instructor, el líder espiritual. Pero pregúntese qué clase de líder era Elí. Vemos que era un caos, vemos que había una crisis espiritual jóvenes en aquel tiempo, en el cual Dios levanta a este niño que veíamos en la referencia, según el primer libro de Samuel 3:10, cómo Samuel le dice, habla porque tu siervo oye. Era un niño cuando él escucha la voz de Dios.
Era un niño cuando Dios le habló y él dispuesto dice, habla porque tu siervo oye. La palabra del Señor no le había sido revelada todavía a Samuel. Nos refiere el primer libro de Samuel en el capítulo 3, versículo 7. Las primeras 3 veces que el Señor llamó a Samuel, el muchacho le respondió a Elí, al sacerdote. Entonces Elí comprendió lo que estaba ocurriendo e instruyó a Samuel que respondiera al Señor y si llamaba de nuevo, entonces, y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Dios le dio un mensaje de juicio para que le transmitiera a Elí. ¿Puedes imaginarte, joven, la magnitud de lo que está sucediendo en ese momento? El Señor le habla a Samuel, aquel niño, y le da un mensaje directo hacia Elí para que él fuera ese mensajero y le hablara a aquel varón, aquel sacerdote, el cual era el que lo cuidaba. Al día siguiente, Samuel dio su primer paso de fe. ¿Por qué lo decimos? Diciéndole a Elí todo. Fue y le dijo todo lo que Dios le había hablado que le dijera a Elí, que el mensaje era una mala noticia para Elí y su familia. Dios había determinado un juicio para Elí y para su descendencia. ¿Por qué? Más adelante lo veremos. ¿Por qué Dios había determinado un juicio para Elí y su descendencia? La credibilidad de Samuel como profeta se esparció por todo Israel y Dios continuó revelando su palabra a su pueblo a través de Samuel. Nos refiere el primer libro de Samuel en el capítulo 3, versículos 20 al 21. Nos hace reverencia sobre esto. Entonces, ahí ya vemos que este joven ya estaba siendo conocido por todo Israel. Veían algo diferente en él. Veían que era una persona que se conducía bajo la guianza de Dios. Esto, joven, en tu vida y en mi vida es primordial que las personas, que el prójimo, que nuestra familia pueda ver en nosotros la gracia de Dios, pueda ver en nosotros la persona que Dios quiere que seamos, que podamos representar a Dios como realmente debe de ser, que nuestro testimonio, joven, pueda brillar delante de los hombres. Eso era lo que estaba sucediendo en la vida de Samuel. No tan solo físicamente estaba creciendo, sino espiritualmente se estaba formando también. Queremos decir con esto, yo no conozco tu vida, yo no sé qué edad tengas, cuáles sean tus sueños, cuáles sean tus pensamientos, pero lo único que yo sé es que el Dios de Samuel es el mismo Dios que te ama. Es el mismo Dios que quiere levantar tu vida, que quiere llenar tu vida de su gracia y poder para que tú le sirvas con esa unción como Samuel sirvió a Dios en aquel tiempo. Amén. Entonces, vamos a ver 3 puntos, amados hermanos. Vamos a referir primeramente lo que es la iglesia en Silo. Podríamos decir que el tabernáculo, o sea, el arca estaba en Silo, el lugar de adoración estaba en Silo, y los líderes religiosos encargados de repartir el pan, el maná, por decirlo así, el pan espiritual al pueblo de Israel, no era nada menos que Elí y también sus hijos. Ellos 3, esta es la iglesia de Silo y hacemos referencia de aquel tiempo.
recordando lo que hemos visto en nuestros temas pasados, que había una decadencia espiritual, que había un desorden en todo Israel, que había caos, que había confusión y que cada quien hacía como bien quería a su conveniencia, que la idolatría joven abundaba en aquel tiempo. Toda clase de mal que tú puedas pensar, y encontramos la referencia en estos dos libros, de cómo el pueblo se había corrompido. Pero aquí en esta iglesia de Silo encontramos a tres personajes que eran ellos el modelo a seguir, a Elí, a Omni y Fines, los cuales no respetaban los mandamientos de Dios y hacían lo malo. Su moral estaba descompuesta. Hablamos de la vida de Elí, de la vida de sus hijos, que eran unas personas adúlteras, quebrantando los mandamientos de Dios, idólatras, y si por fuera poco, eran también glotones. Lo marca la palabra de Dios. Yo sé que hemos tratado, y mis hermanos anteriormente han tratado más a profundidad en estos puntos importantes. Desde el nacimiento de Samuel, vamos a hablar de estos tres personajes como líderes espirituales. ¿Qué pasó? ¿A dónde llevaron al pueblo? A un desenfreno, a un desatino, donde no había visión, donde no había revelación, donde no había palabra de Dios, y actuaron de una manera inapropiada. Por eso, estos líderes tuvieron una paga, tuvieron una recompensa por la obediencia, si así podemos decir. Recordamos al apóstol Pablo en la carta a los Romanos, donde dice que la paga del pecado es la muerte. Esa es la recompensa. Y aquí lo vemos claramente, jóvenes, que estos personajes que se habían corrompido espiritualmente recibieron un pago. ¿Cuál fue ese pago? La muerte. El pago de Elí y sus hijos vino a través de la justicia divina. Los filisteos, eternos enemigos de Israel, atacaron el pueblo de Dios. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, y si iniciamos del primer versículo en adelante, vamos a encontrar la historia. Ahí nos revela la historia. En este caso estoy citando del capítulo 4, del versículo 11 al 21. ¿Sí? Y si usted tiene la Biblia a la mano, puede abrir y buscar esta cita. Damos la honra y la gloria al Señor, hermanos, donde está. Ahí donde está, alabe al Señor, porque Dios está con usted, Dios está con todos nosotros. Ahí le damos la honra y la gloria. Encontramos en el versículo 11 que nos dice, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Omni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, dadas las nuevas a toda la ciudad, gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y le dio las nuevas
a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Perdón. Y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido? Y vemos aquí que le responde: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Omni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Ahí encontramos la referencia de lo que les decía que eran hombres glotones, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cerca al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevino sus dolores de repente. Y nos refiere el versículo 21, dice: llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, y podríamos agregar también de su cuñado. Entonces, jóvenes, aquí encontramos esa decadencia que estaba atravesando el pueblo de Israel con estos líderes espirituales, los cuales no tenían el temor de Dios, no hablaban lo que debían de hablar, ni vivían conforme a la palabra que Dios había ordenado. Ahí están las consecuencias del pecado, ahí está la paga del pecado. Si nosotros vamos a la historia, a lo que ya nuestros hermanos nos han referido, encontramos que en Samuel Dios manda un mensaje contundente a el sacerdote Elí. Más adelante viene un varón de Dios, nos refiere la escritura, y le dice cómo sería todo aquello que le acontecería. La justicia divina se cumpliría en él por su maldad y la maldad de sus hijos. Esa es la paga, joven, del pecado. Por eso el Señor nos invita a que nosotros le busquemos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, para que no vayamos a condenación, sino que en Él tenemos la promesa de la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Así los hijos de Elí murieron en la batalla, y el arca del pacto fue capturada y llevada a Filistea. Al escuchar la noticia, pues, de la muerte de sus hijos, como ya leímos, Elí pues también murió. Pero qué triste, joven. Ponte a reflexionar un momento, por favor, pongámonos a reflexionar. Según la escritura nos narra al inicio de este capítulo que ya habían muerto 4,000 israelitas. Y más adelante, en el versículo 11, nos está narrando en adelante que murieron 30,000 hombres más. Si sumamos los 4,000, un total de 34,000 israelitas murieron en la batalla. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Esa es una pregunta. ¿Cuáles eran las consecuencias de la desobediencia? Podemos verlo, que llegó no tan solo al pueblo las consecuencias, pero sino también hasta sus líderes, aquel sacerdote y sus hijos.
vino la justicia divina sobre ellos. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque no obedecieron a Dios, porque se apartaron de sus caminos, porque dejaron la palabra de Dios a un lado, desecharon a Dios y se volvieron a la avaricia. Vendieron su vida, su alma a la avaricia y se olvidaron de Dios y su corazón se hizo duro. El Señor nos habla en esta hora, joven, a que estemos atentos a la palabra de Dios, que Él nos está hablando, a que sigamos marchando en esas filas, a que sigamos adelante en el camino de Dios, que tomes fuerzas de la mano de Dios. Yo no sé los problemas que tú estés pasando, las necesidades que estés pasando, yo no sé qué estás atravesando por tu vida, pero lo que sí te puedo decir, que Dios tiene el poder para levantarnos, para sustentarnos y para llevarnos en sus manos preciosas. De Él es el poder. Acerquémonos a Él. Estas fueron las consecuencias en aquel tiempo. Ahora, en nuestro segundo punto, jóvenes, podríamos llamar la iglesia de Samuel. ¿Por qué decirlo así? Porque Samuel vino como ese líder. Si te recuerdas al principio del tema, hablábamos de que jóvenes, de que Dios levanta líderes en medio del caos. Dios levantó en aquella crisis, en aquella necesidad tan grande que estaba pasando Israel, les levantó un líder conforme a su palabra. Samuel les instruyó a liberarse de los falsos dioses que habían estado adorando. Esto en el punto, la iglesia de Samuel. Les ayudó, les instruyó, les enseñó, pero no tan solo, joven, hablarles la palabra, sino que también con sus hechos, con su conducta, este varón enseñó al pueblo, porque sabemos, jóvenes, que podemos hablar mucho, pero si nuestro testimonio no va en acuerdo con lo que nosotros hablamos, las palabras son vanas, son pasajeras, son como címbalo que resuena solamente. Pero si nuestro testimonio está de la mano del Señor, sustentado por el Señor, las palabras, joven, van a tener el poder que Dios quiere que tenga. Dios habla a nuestra vida. Samuel fue aquel personaje que levantó a aquel pueblo. Con el liderazgo de Samuel y por el poder de Dios, pudieron derrotar a los filisteos y hubo un momento de paz entre ellos. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos 9 al 13. Samuel fue reconocido como el juez de todo Israel. Este líder dice de todo Israel, fue reconocido como juez. En la historia encontramos que es el último juez, también es llamado profeta. Tuvo el llamamiento, recordamos en la historia que nos marca, que él ungió al primer rey y también ungió al primer rey que fue Saúl, también al rey David. También, como nos ha narrado la historia, fue él el eslabón, el último juez. ¿Por qué hacemos referencia de este varón? Porque desde su nacimiento, que fue un milagro en su madre, porque era estéril, que Dios mostró su gloria en ella y ella cumplió su promesa y dedicó a Samuel. En este tiempo,
Samuel fue dedicado a Jehová, separado para Dios totalmente toda su vida. Un hombre de Dios. ¿Tuvo buen ejemplo de sus líderes? Pues no lo tuvo. Pero Dios, repetimos, levanta líderes en medio del caos. Así que, joven, en esta hora Dios está llamando a tu vida. Dios quiere levantarte con poder. Al igual que los hijos de Elí, los dos hijos de Samuel, Joel y Abías, pecaron delante de Dios por causa de la avaricia y pervirtieron la justicia. Aquí queremos hacer un énfasis en esta referencia. Podríamos decir de alguna manera que hubiera un paralelismo en los hijos de Elí con los hijos del profeta Samuel, pero no fue así. Ciertamente hace referencia a la escritura que hicieron el mal. ¿A qué magnitud? Podríamos estudiar más a profundidad, pero lo que quiero referir es que a diferencia de Elí y Samuel, Elí en ningún momento se puso frente del pueblo y defendió su integridad. Samuel, sin embargo, se puso enfrente del pueblo y defendió su integridad, su dignidad, mas no la de sus hijos. ¿Por qué, joven? Podríamos hacer referencia a la escritura donde habla que el padre no llevará los pecados del hijo, ni el hijo llevará los pecados del padre. Cada cual, cada uno de nosotros, somos responsables de nuestras acciones, así como también podemos decir que la salvación es personal, joven y intermedio, que no porque yo haya nacido en cuna cristiana, ya yo voy a ser salvo, que no porque yo tenga un conocimiento muy alto en lo secular, en alguna materia o alguna carrera, etcétera, eso no me va a dar la salvación. O incluso que yo conozca la escritura muy bien, eso no me va a salvar. O que yo ministre en la alabanza, en la música, en la predicación, etcétera, eso, joven, no me va a salvar. No, me va a salvar que yo personalmente tenga una comunión con Dios, un arrepentimiento y acepte al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Samuel se paró al frente y defendió su integridad y el pueblo no pudo acusarlo de nada. Vemos ahí la diferencia de un líder con la capacidad, con el poder de Dios para levantar aquel estado espiritual caído de Israel. Así que la vida de Samuel fue fundamental en la historia de Israel. Él era un profeta, ungió a los dos primeros reyes de Israel y fue el último en la línea de los jueces de Israel, considerado por muchos como el juez, como el mejor juez. Quiero que me acompañe, o nuestros hermanos probablemente pongan la cita de Hechos 13:20. Allá en el libro de los Hechos nos hace referencia, amados hermanos, sobre este personaje. Después, como por 450 años, dice, les dio jueces hasta el profeta Samuel, el último juez. La escritura hace referencia sobre este varón. Así, joven, también podemos encontrar nosotros que Samuel es mencionado junto con Moisés y Aarón como hombres que clamaron a Dios y él le respondía. En el Salmos 99, versículo 6, nos hace referencia de esto. Moisés y Aarón
entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. El mundo puede mirarnos con cinismo cuando seguimos firmes en nuestra fe. Podemos aprender del ejemplo de Samuel acerca del poder que obtuvo de su estrecha relación con Dios, producido por una excelente vida de adoración, y por esa causa el pueblo, amado hermano, lo respetó. Joven, el pueblo lo respetó. El prójimo nos respetará, nuestra familia nos respetará cuando nosotros tengamos esa comunión con Dios, íntima con Él. Él nos dará gracia delante de los hombres. Joven, así habla el Señor a tu vida y a mi vida, que busquemos al Señor porque Él quiere hacer grandes cosas en nosotros en tiempos de caos. El tema principal a lo largo de la vida de Samuel es que solo Dios debe recibir la gloria y el honor, nadie más. Recordamos a los tres primeros líderes espirituales de Israel que para ellos, primero eran ellos y después era Dios. Para el profeta Samuel no era así. Para él era primero darle la gloria y honor a nuestro Dios. Samuel, vemos que no se dijo nada en defensa de sus hijos. Samuel da prueba de su integridad. ¿Qué significa integridad, hermanos, jóvenes y adolescentes? Se traduce como honradez, honestidad, respeto, corrección, responsabilidad, control emocional, puntualidad, lealtad, disciplina, etcétera. En general, es una persona íntegra. Es alguien en quien se puede confiar. Inspiramos confianza a nuestros compañeros, a nuestro prójimo, a nuestra familia. Esa es la pregunta para nosotros, jóvenes. El versículo clave en la vida de Samuel fue: y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Esto le dijo al rey Saúl. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. La obediencia, joven, a la palabra de Dios debe ser siempre nuestra prioridad. Vemos la iglesia de Silo, dirigida por Elí y sus hijos. Por llamar así la iglesia de Samuel, donde lleva al pueblo a arrancarlo de la idolatría a una adoración al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios todopoderoso, como juez y profeta, instruyendo al pueblo. Encontramos las referencias en la historia de que a esto se dedicó este varón consagrado a Dios. Para terminar, jóvenes, hoy, ¿cómo está la iglesia? Es una pregunta. ¿Cómo está la iglesia de hoy? Después de enfrentar una bestia biológica en el año 2020 y que todavía no termina su mal en este año 2021, según las referencias, las encuestas, a fecha del 30 de mayo del año 2021, alrededor de 3.76 millones de personas habían fallecido a nivel mundial a consecuencia del COVID-19. ¿Por qué decimos esto? Pero esto solo es un cálculo de las muertes físicas y, como decimos, es un cálculo. Podríamos pensar que es mucho más que eso. Usted puede hacer el análisis por sí mismo. ¿Cuántos seres queridos hemos perdido?
a través por este mal. Muchas muertes, mucho dolor en el mundo entero, mucha aflicción. Estamos en medio de un caos, hermanos, jóvenes, adolescentes. Pero hacemos una pregunta. En Génesis 3, 2 al 5, encontramos esta lectura que nos hace una referencia a lo que les voy a decir. Génesis 3, 2 al 5. La pregunta es esta: ¿cuántas muertes espirituales hay hoy en día? Hoy, la palabra de Dios te dice, joven, nos dice a todos nosotros, hermanos, es tiempo de volver a las sendas antiguas. Es tiempo de volver a las sendas antiguas. Es tiempo de volvernos al Señor. Pero la pregunta, ¿está lista la iglesia para hacer esto? ¿O nos hemos engordado o nos hemos conformado y buscamos lo propio en vez de lo que Dios quiere para nuestra vida, joven? ¿Estamos viviendo como el modelo de Elí y sus hijos o como el modelo del profeta Samuel? ¿Qué ejemplo, qué lineamiento estamos siguiendo nosotros? Esa es una pregunta. Hoy, joven, Dios habla a tu vida, adolescente, y también a mi vida. Dios provee líderes en medio del caos. Esta charla le hemos puesto por nombre: Dios provee líderes en medio del caos. Hoy es tiempo de recapacitar. Hoy es tiempo de restaurar. Hoy es tiempo de despertar. Hoy, joven, es tiempo de regresar al lugar de adoración. Restauremos el templo caído y digamos como Samuel: habla porque tu siervo oye. Quiero invitarte, joven, a que reflexiones. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestra iglesia? En el caos que estamos viviendo, ya muchos lugares se está permitiendo que regresemos a la casa de Dios, a la casa de adoración, que regresemos a congregarnos. Pero hay un caos, hay una decadencia espiritual. Pero en ese medio de este caos, Dios quiere levantarte como ese líder, lleno de su gracia, lleno de su poder, joven, intermedio, para que tú puedas ser el medio que motive a aquellos que necesitan ese pequeño empujón, aquellos que necesitan ese aliento, que seamos nosotros que les digamos: levántate, despierta de ese sueño. Así en esta hora, joven, quiero invitarte a esta reflexión. Dios quiere levantarte. Solo es que tú le aceptes, que tú le digas: Señor, así como aquel niño le dijo, habla porque tu siervo oye. En esta oración, a quien le corresponda, te invito, joven, intermedio, hermano, que le digamos al Señor: habla porque tu siervo oye. Estamos listos, estamos preparados, queremos restaurar el templo que estaba caído. Díselo al Señor en esta oración. Amado hermano, joven y intermedio, Dios te bendiga. La paz de Dios, así dejamos el lugar a quien corresponde.